Dicen que hay puertas que nunca debieron abrirse. Y la peor de todas es la curiosidad. Bienvenido seas a Hollow Channel. Reglas de la guardia nocturna del complejo Grimwood. Regla 1. Durante sus rondas, es probable que se cruce con una de las inquilinas. Una mujer de edad avanzada, siempre con una chamarra negra, sandalias rosas y un pantalón gris oscuro. Su existencia es una anomalía. No la mire. No la escuche. No la reconozca. Si sus ojos se encuentran, o si su voz llega a sus oídos, su turno ha terminado. Y no de la forma habitual. Regla 2. Después de las 19 horas, ningún residente debe entrar o salir del complejo. Si ve a alguien intentando hacerlo, ignórelo por completo. No hay excepciones. No hay explicaciones. Su deber es mantener la barrera, no interactuar con lo que intenta cruzarla. Regla 3. Las puertas del área de las calderas deben permanecer cerradas y aseguradas en todo momento. Solo el conserje tiene la autoridad para solicitar su apertura. Si alguien más, sea quien sea, le pide acceso, niéguese. Si escucha ruidos provenientes de esa área, no investigue. Regla 4. Entre las 3 y las 6 de la mañana, su puesto es la oficina del lobby. Debe permanecer allí, monitoreando todas las cámaras de seguridad. No se mueva. No se distraiga. Cada sombra, cada parpadeo en la pantalla, es una prueba. Regla 5. Si, mientras está en la oficina del lobby, alguien golpea 3 veces la puerta de su oficina, pero las cámaras de seguridad no muestran absolutamente a nadie en el pasillo, debe responder con una frase específica. El señor Arthur no se encuentra aquí, él ya se encuentra en su apartamento. Repita la frase si los golpes persisten. No abra la puerta. No intente ver quién está al otro lado. Regla 6. Cualquier paquete que llegue durante su turno debe ser depositado directamente en el área de recogida del primer piso. Cada caja debe ser envuelta en una bolsa negra opaca. Si no dispone de bolsas, cubra la información de envío con cualquier material disponible, evitando a toda costa ver el nombre del remitente o del destinatario. No hay necesidad de preocuparse por la identificación. Los inquilinos saben que es suyo. Su anonimato es vital. Regla 7. Si durante sus rondas o a través de las cámaras, observa a un inquilino rompiendo alguna de las reglas internas del complejo, como la música alta o el agua de color, no intervenga. No es su responsabilidad. Su trabajo es observar y registrar, no corregir. Cualquier interacción directa con los residentes fuera de lo estrictamente necesario es una invitación al fin de su vida. Regla 8. Si una luz de pasillo parpadea o se apaga por completo, no intente repararla. No informe del incidente. Simplemente, anote la ubicación y la hora. Las sombras tienen su propio propósito en Grimwood. Regla 9. Al final de cada turno, debe rellenar un diario. No un informe, sino un diario. Anote cualquier anomalía, cualquier sonido inusual, cualquier sombra que no debería estar allí. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, escriba sobre la anciana de la regla 1. Su existencia no debe ser documentada. Regla 10. Cuando su turno termine y el sol comience a asomarse, abandone el complejo sin mirar atrás. No hable con el guardia del día. No comparta sus experiencias. Lo que sucede en Grimwood, se queda en Grimwood. Su mente es su último santuario. No lo contamine con recuerdos innecesarios. Elian, un nombre tan inusual como el destino que lo había traído hasta allí, deslizó la tarjeta de identificación por el lector. Un zumbido seco y el clic metálico de la cerradura le dieron la bienvenida a las entrañas del complejo Grimwood. El reloj marcaba las 18:58. Su primer turno como guardia nocturno. El aire dentro era pesado, cargado con el olor a polvo viejo, humedad y algo más, algo que Elian no podía identificar, pero que le erizaba los vellos de la nuca. Había leído el manual de operaciones. Guardia nocturno, complejo Grimwood varias veces, cada palabra grabándose en su mente como una advertencia. No era un manual de seguridad común, era un presagio. El anterior guardia, un hombre corpulento llamado Boris, había desaparecido sin dejar rastro hacía una semana. La gerencia, con una indiferencia escalofriante, simplemente había publicado la vacante.
Elian, desesperado por un trabajo, no había dudado. Ahora, con el uniforme un poco grande y la linterna pesada en la mano, sentía el peso de esa decisión. Su primera tarea era la ronda inicial. Elian se movía por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en el vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras danzantes que jugaban con su imaginación. Recordó la regla 1. Elian se preguntó qué significaba anomalía. Al llegar al cuarto piso, el ascensor se abrió. Y allí estaba. Una figura pequeña y encorvada, con la chamarra negra, las sandalias rosas y el pantalón gris oscuro. Estaba de espaldas, mirando un punto fijo en la pared. Elian sintió un escalofrío. Bajó la cabeza, fijando la vista en sus botas, y aceleró el paso. El sonido de las sandalias arrastrándose era apenas un susurro, pero lo escuchó. Un olor a tierra húmeda y algo metálico, como sangre oxidada, flotaba en el aire. Pasó junto a ella, sin mirarla, sin escucharla, sin reconocerla. Llegó a la escalera de emergencia, el corazón latiéndole desbocado. Había funcionado. Por ahora, la regla 2 se activó a las 19. Desde la oficina del lobby, Elian vio en las cámaras a una mujer joven, Elizabeth, intentando entrar. El reloj de su coche marcaba las 19:05. La mujer, con el rostro pálido, miró hacia la cámara, como si supiera que él la observaba. Elian sintió la tentación de abrirle, de hacer una excepción. Pero la regla era clara. La mujer se dio la vuelta y se fue. Elian sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasaría a ella? ¿Y a él si hubiera abierto? Las horas pasaron, lentas y pesadas. A las 3, Elian se instaló en la oficina del lobby, cumpliendo la regla 4. Los monitores mostraban pasillos vacíos, puertas cerradas, la quietud de un edificio que dormía, o que fingía hacerlo. Cada sombra, cada parpadeo en la pantalla, lo ponía en alerta. La regla 3, le recordaba que el sótano era un lugar prohibido. A veces, un leve zumbido o un golpe sordo se filtraba desde abajo, pero Elian se obligaba a ignorarlo. A las 4:17, sucedió. 3 golpes secos en la puerta de la oficina. Toc, toc, toc. Elian se quedó helado. Miró las cámaras. El pasillo estaba vacío. Absolutamente vacío. La regla 5. Su voz tembló al pronunciar las palabras. El señor Arthur no se encuentra aquí, él ya se encuentra en su apartamento. Un silencio. Luego, otros 3 golpes. Toc, toc, toc. Elian repitió la frase, su voz un poco más firme esta vez. Los golpes cesaron. Elian se quedó inmóvil, el sudor frío recorriéndole la frente. ¿Quién era el señor Arthur? ¿Y quién había estado al otro lado de la puerta? La mañana trajo consigo la regla 6. Un camión de reparto dejó varias cajas en la entrada. Elian las llevó al área de recogida del primer piso. Elian no tenía bolsas negras. Usó cinta adhesiva y trozos de cartón para cubrir las etiquetas, sus ojos esquivando instintivamente cualquier nombre. Sentía una curiosidad malsana, pero el miedo a las consecuencias era mayor. ¿Qué secretos guardaban esos paquetes? ¿Por qué era tan importante no saber quién los enviaba o los recibía? Durante su ronda final, Elian notó que una luz de pasillo en el 5º piso parpadeaba. La regla 8. Elian sacó su libreta y anotó. 5º piso, luz parpadeando, 6:30 am. Las sombras que la luz intermitente creaba eran largas y distorsionadas, como si algo se moviera en ellas. No las desafió. No las miró directamente. De vuelta en la oficina, Elian se sentó frente al diario de turno. La regla 9. Anote cualquier anomalía, cualquier sonido inusual, cualquier sombra que no debería estar allí. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, escriba sobre la anciana de la regla 1. Escribió sobre los golpes en la puerta, sobre la luz parpadeante, sobre el olor a sangre oxidada. Pero la anciana, la figura de la chamarra negra y las sandalias rosas, no existía en sus palabras. Era un fantasma que solo él podía ver, una verdad que solo él podía conocer. Su silencio era su pacto. El sol comenzó a asomarse por las ventanas del lobby, tiñendo el cielo de un gris pálido.
La regla 10. Elian entregó el relevo al guardia de la mañana, un hombre joven y sonriente que parecía ajeno a la oscuridad que impregnaba el edificio. No intercambiaron palabras más allá de un breve saludo. Elian salió al aire fresco de la mañana, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. El mundo exterior parecía irreal, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Intentó olvidar. Intentó borrar las imágenes de la anciana, los golpes en la puerta, el olor a sangre. Pero Grimwood se había aferrado a él, una garrapata invisible que le chupaba la cordura. Las semanas se convirtieron en meses. Elian se adaptó. Las reglas, antes aterradoras, se volvieron una segunda naturaleza. La anciana del pasillo era una sombra más, una parte del paisaje que su mente había aprendido a ignorar por completo. Los golpes en la puerta de la oficina se volvían de vez en cuando, pero cuando llegaban era una oportunidad para recitar el mantra del señor Arthur. Elian ya no sentía miedo, solo una extraña resignación. Grimwood lo había moldeado, lo había convertido en una extensión de sus propias paredes. Una noche, mientras monitoreaba las cámaras, vio a un nuevo inquilino, un joven llamado David, intentando entrar después de las 19. Elian no sintió nada. Solo la fría satisfacción de saber que había cumplido la regla 2. El joven se fue, y Elian volvió a sus monitores. Las luces parpadeaban en el 5.º piso. Elian anotó la hora. El zumbido de las calderas era constante. Elian no lo escuchaba. Elian se había convertido en el guardián silencioso de Grimwood, una pieza más en el intrincado y macabro mecanismo del complejo. Su mente, antes llena de preguntas y miedos, ahora era un vacío tranquilo, un santuario donde las reglas de Grimwood eran la única verdad. Había sobrevivido, sí. Pero ¿a qué costo? La oscuridad de Grimwood no lo había matado, pero lo había consumido, dejándolo como un eco de lo que alguna vez fue, un centinela mudo en un lugar donde el horror era la única constante. Y mientras el sol se asomaba una vez más, Elian sabía que su turno nunca terminaría realmente. Solo cambiaría de forma, de sombra, de silencio. Grimwood lo había reclamado, y él, Elian, era ahora parte de su eterna vigilia, hasta que algún día por un descuido, su vida fuese reclamada por Grimwood.